Antes de compartir la palabra que el Señor puso en mi corazón para este día, y creo que es una palabra para este año 2023, quiero decir que definitivamente Dios está hablándonos algo. Dos personas nos han mandado este versículo. Acabo de recibir este versículo de una persona que me está escribiendo, y en la mañana Silvia recibió este versículo, la pastora Silvia recibió este versículo, y quiero que usted lo lea, algo que el Señor puso en el corazón de personas, pero también en el corazón nuestro. Y es esta cita bíblica. No es parte de mi predicación, pero necesito conectarlo porque está incluido en lo que he venido pensando, en lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y el pasaje que nos han mandado a mi esposa en la mañana y ahora a mí, dos personas muy especiales para nosotros y para la iglesia de Cristo, es Filipenses 3, 13 al 14. Y dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dos personas, diferentes lugares, diferentes maneras de pensar, diferentes en su contexto, nos han mandado este versículo. Y lo que quiero resaltar de estos versículos es algo que el Señor puso en nosotros para el año 2023. Nosotros creemos que el año 2023 es un año de expansión, ciertamente olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Creo que ahí encontramos una conexión entre lo que el Señor está poniendo en nuestras vidas y en lo que el Señor está hablando también a personas para bendecirnos a nosotros con esa palabra. Así es que con mucha seguridad quiero hablarles a ustedes acerca de el año 2023 como un año de expansión. Y las Sagradas Escrituras hablan, uno de los pasajes más conocidos para hablar de este mover de Dios, de esta expansión de Dios, de ese llamado, de esta invitación de Dios para la iglesia, es Isaías capítulo 54. Isaías capítulo 54 está hablando, hermano, está hablando de lo que el Señor va a hacer. Y está partiendo de una situación no tan favorable. Isaías capítulo 54 está hablando de la futura gloria de Sión, del mover de Dios para una nación, pero que podemos y la hemos tomado a través de la historia como el mover de Dios para nosotros, para nuestras vidas. Quiero que usted piense en expansión desde su propia vida, la vida de su familia, la vida de la iglesia, la vida de su empresa, desde el mover donde usted se encuentre, desde el lugar donde usted se encuentre. Y quiero que usted, por favor, vaya conmigo a la Biblia. Lea conmigo, Isaías capítulo 54. Y lo quiero leer todo. Quiero leer todo el capítulo 54. Si usted ahí en el Facebook o en YouTube puede ir conmigo a Isaías capítulo 54. Quiero que lea conmigo el capítulo completo. Dice así: tú, mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en canciones y grita con júbilo. Porque más hijos que la casada tendrá la desamparada, dice el Señor. Ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada. No te limites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque a derecha y a izquierda te extenderás, y tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas. No temas, porque no serás avergonzada. No te turbes, porque no serás humillada. Olvidarás la vergüenza de tu juventud y no recordarás más el oprobio de tu viudez.
porque el que te hizo es tu esposo. Su nombre es el Señor Todopoderoso. Amén. Tu Redentor es el Santo de Israel. Dios de toda la tierra es su nombre. El Señor te llamará como a esposa abandonada, como a mujer angustiada de espíritu, como a esposa que se casó joven tan solo para ser rechazada, dice tu Dios. Te abandoné por un instante, pero con profunda compasión volveré a unirme contigo. Por un momento, en un arrebato de enojo, escondí mi rostro de ti, pero con amor eterno te tendré compasión, dice el Señor, Redentor tuyo. Para mí es como en los días de Noé, cuando juré que las aguas del diluvio no volverían a cubrir la tierra. Así he jurado no enojarme más contigo. Amén. Ni volverían a cubrir la tierra. Y ni volver a reprenderte. Aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz, dice el Señor, que de ti se compadece. Mira tú, ciudad afligida, atormentada y sin consuelo. Te afirmaré con turquesas y te cimentaré con zafiros. Con rubíes construiré tus almenas, con joyas brillantes tus puertas y con piedras preciosas todos los muros. El Señor mismo instruirá a todos tus hijos y grande será tu bienestar. Serás establecida en justicia, lejos de ti estará la opresión y nada tendrás que temer. El terror se apartará de ti y no se te acercará. Si alguien te ataca, no será de mi parte. Cualquiera que te ataque caerá ante ti. Mira, yo he creado al herrero que aviva las brasas del fuego y forja armas para sus propios fines. Yo también he creado al destructor para que haga estragos. No prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede, afirma el Señor. Amén. Pues quise leer todo el capítulo 54 porque ahí está encerrado el concepto que yo quiero compartir con ustedes. Definitivamente el año 2023 para nosotros se está convirtiendo en un año de expansión. La expansión es uno de los temas de las Sagradas Escrituras. Desde el libro de Génesis, ustedes encuentran que el Señor habla de la expansión. Y desde el libro de Génesis, ustedes encuentran que el Señor extiende, hace más grande las cosas. Cambia de un estado a otro, mueve de un estado pequeño a uno más grande e invita a las gentes a participar de esa expansión. A través de la historia, en las Sagradas Escrituras, encontramos cómo Dios fue llevando su pueblo de ser un pueblo pequeño a ser un pueblo gigante. Y de ser un pueblo gigante, a veces no tanto de número, sino de corazón. A veces no tanto de riqueza, sino de pasión. A veces no tanto de posición, sino de un corazón valiente y aguerrido y dispuesto a extender los límites en los que se encontraba. En Isaías 54 encontramos que el mensaje del Señor es a una comunidad que no está en una condición tan favorable en el presente. En Isaías 54 encontramos que el Señor le habla a una comunidad que está pasando por un momento difícil, que realmente le describe como una mujer estéril, le describe como alguien que ha estado en momentos de dolor, alguien o una comunidad que ha pasado por momentos de escasez, desamparada y rechazada y menospreciada y en una situación no tan favorable. Ahora bien, usted dirá, pero eso no es para mí porque yo no estoy en esa condición.
O quizás usted dirá, no, eso es el Antiguo Testamento y esa es una voz de Dios para ellos en el Antiguo Testamento. Quizás no es para mí, quizás usted considere esto no es contextualizado para mí, porque yo no soy desamparada, yo no soy viuda, yo no estoy en dolores de parto, yo no estoy en esta condición de estar rodeada, yo no soy humillada, yo no tengo vergüenza de la juventud, yo ya soy todo lo máximo en la tierra, no necesito este mensaje, pero yo quiero hablarle a los que lo necesitan. Aquellos que consideran que algunas áreas de su vida necesitan ser expandidas. Aquellos que necesitan en sus vidas con humildad una palabra del Señor que les invite a ir más allá de donde hoy se encuentran. Aquellos que entienden en sus vidas que el Señor les está llamando a extender sus propios límites y a ampliar el territorio en el cual hoy se encuentran en sus vidas personales, familiares, ministeriales, laborales o cualquier área que sea. Pensando en esto de ser llamados a vivir en expansión y pensando en el capítulo 54. El capítulo 54 de Isaías está en medio de el 53 y el 55. No se necesita mucha ciencia para entender esto. Pero sí hay un asunto a resaltar, y es que el 53 habla del Mesías y de la obra del Señor Redentor de la humanidad. El 54 habla de la restauración de Dios para una ciudad y para una nación. Y el 55 habla de una invitación a un movimiento glorioso de la presencia del Señor. El capítulo 54 cobra relevancia porque no se puede pasar a la gloria de Dios sin primero ser restaurados por el Mesías Salvador del mundo. No se puede experimentar una expansión sin primero ser ministrados por el Cristo que ha ido a la cruz del Calvario para redimir y restaurar la humanidad. No se puede extenderse si no está la influencia bendita del Señor que ha ido a la cruz, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. En este sentido, quiero decir que la expansión de la iglesia, la expansión de su vida, la expansión de las gentes, tiene que ver por un mover trinitario, la obra de nuestro Dios que es trinitario, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si los tres intervienen en la vida del hombre, entonces los tres hacen que el hombre pueda ir hacia nuevos campos. No sé si me estoy explicando. En otras palabras, tú necesitas y yo necesito ese bendito mover del Dios Padre. Bienvenido Espíritu Santo. Esa canción es una canción trinitaria. Recuerden que yo les he enseñado a ustedes que lo que cantamos revela nuestra teología. Es decir, nuestro creer, nuestro sentir en la presencia del Señor, nuestra interpretación de Dios. Y esa canción que cantamos es una canción trinitaria, donde hablamos de la intervención del Señor, el Espíritu Santo y el Señor Jesús. Nosotros necesitamos creer que para podernos extender y en todas las áreas de nuestra vida, necesitamos que el Dios Padre intervenga, necesitamos que la obra redentora de Cristo se haga realidad y necesitamos entender y aceptar que el poder del Espíritu Santo debe estar presente en nuestras vidas para ir más allá de donde estamos. Expansión tiene que ver con una intervención del Dios Trino, es decir, de nuestro Dios Padre, nuestro Dios Hijo y nuestro Dios Espíritu Santo. Somos trinitarios. Creemos que el Dios nuestro tiene que ver con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres personas diferentes, un solo Dios verdadero. ¿Estamos aquí? Ustedes son trinitarios, ¿no? Claro que sí. Creo yo que sí. Por supuesto que sí. Y los que me están escuchando, por supuesto que sí. Entonces, para poder experimentar expansión, necesitamos la intervención del bendito Dios Padre, del bendito Dios Hijo y del bendito Espíritu Santo. Quiero, en pocas palabras, que usted considere lo siguiente. Y es que aparte de la intervención de nuestro Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en nuestras vidas,
necesitamos la intervención de personas claves. La historia está llena de hombres y mujeres. Y la Biblia está llena de hombres y mujeres que permitieron la intervención de Dios en sus vidas y fueron usados para ampliar. Fueron usados por el Señor para ir más allá de los límites. Fueron usados por el Señor para ir más allá del territorio en el que se encontraban. Fueron usados por el Señor para vivir en el mover de Dios, para ellos, sus familias y las gentes que les rodeaban. Necesitamos hombres y mujeres claves, y yo estoy seguro que en este lugar y ahí donde están ustedes, no sé si hay 2 o 3, quizás sea mi mamá solamente, pero los que están ahí mirando son personas claves que Dios ha llamado para ocupar un lugar significativo en este movimiento de expansión de parte del Señor en su obra. Gente clave, cuando hablamos de gente clave, no hablamos de personas que tienen los más grandes salarios, los más grandes títulos, las más grandes posiciones, las más grandes alturas sobre la tierra, el mayor reconocimiento entre los hombres. No, cuando hablamos de personas claves, hablamos de personas como aquel muchacho que estaba trabajando en el campo y como dicen esos predicadores, siente un fuego. Este hombre que está en el campo y está trabajando y de repente viene un mover de Dios y lo están buscando para que él sea significativo en su época con efectos hacia el futuro, y él se esconde y cuando se esconde van a preguntarle por qué estás escondido y él dice porque tengo miedo, porque han venido a robar mi casa, la de mi familia, la de mis hermanos, y porque además de eso yo soy el más pequeño entre mi familia. Y el Señor le dice: a ustedes que estoy buscando. Estoy buscando un hombre como usted, porque con usted es que voy a hacer un gran movimiento de Dios en la tierra. Este muchacho que se me viene como primera instancia a mi mente es este muchacho Gedeón, ¿recuerdan? Un muchacho que se quería esconder porque consideraba que no era alguien significativo. Consideraba que no tenía los dones y talentos que otros tenían. Consideraba que él no era capaz y suficiente como otros que parecían ser suficientes. No se trataba de lo que él fuera y su suficiencia, no se trataba de su grandeza, no se trataba de su capacidad humana, se trataba de que el Señor lo había escogido como una persona clave para un movimiento de Dios en ese tiempo con efectos hacia el futuro. Personas claves como este muchacho que está en su casa y de repente es el menor de la familia y de repente este muchacho tiene un sueño y en el sueño él entiende que Dios le va a usar sobre sus hermanos y sobre la nación y le va a usar grandemente, y cuenta este sueño y sueña y habla lo que Dios le dice, pero viene la persecución y la dificultad por el celo de sus hermanos y le venden y le maltratan y le tratan como esclavo, y llega al lugar exacto donde el Señor le quería usar para que la nación de Dios prevaleciera sobre la tierra: José. Otro muchacho que parecía que no tenía un futuro tan prominente que viene a mi mente es este muchacho que de alguna manera hay una persecución contra los niños y la mamá toma la decisión de montarlo en una barquita o en una canasta y tirarlo por el río para que se salve él y no lo maten. Y termina viviendo en la casa de Faraón. Por el celo que hay en su corazón, mata a un egipcio y se vuelve un fugitivo. Y estando como fugitivo allá en el desierto, viene la voz de Dios y le dice: es a usted el que estoy buscando para que suceda algo sobrenatural en la tierra. Y empieza a decir: Señor, yo no sé hablar, yo no soy quien, yo mira quién soy, por acá y por allá. Y el Señor le dice: es con usted que quiero hacer algo. Gente clave no siempre es la que tiene la luz puesta sobre ellos. Gente clave es aquella que normalmente está sin luz.
Gente clave es aquella que normalmente sabe correr a la presencia del Señor. Gente clave no es la que anda buscando a ver qué posición le van a dar y anda buscando el favor y comprando el favor de otros. Esa no es la gente clave. La gente clave es aquella que sabe ir a la presencia del Señor y decirle: Señor, yo estoy listo para ti. Lo que quieras hacer conmigo, aquí estoy. Aunque no soy capaz, puedo depender de ti, que tú me haces capaz. ¿Se agarra la idea? Es la gente clave, aquella que está lista a la presencia del Señor. Viene en mi mente este muchacho que por años trabaja al lado de un líder, y este líder llega un momento en el que escucha la voz de Dios y Dios le dice: ya se acabó tu momento, es hora de que este sea el que te suceda, el que siga adelante con la conquista de la tierra que voy a entregarles. Y este muchacho, Josué, escucha a Dios, escucha a su líder y avanza para conquistar. Viene a mi mente este muchacho que está escondido cuidando las manadas de ovejas de su papá, y hay un enemigo amenazando a su gente y su familia, y de repente viene el Señor y lo usa para libertar a su pueblo. Un muchacho ignorado por su propia familia, gente clave. Y aquí tengo que decir algo que el Señor puso en mi corazón. Gente clave que en medio de la vida han tenido serias dificultades, pero que el Señor les ha levantado. Este muchacho del que acabo de hablar, David, metió la pata hasta el cuello, se enterró solito en la tierra, pero saben, el Señor lo levantó, le dio una nueva oportunidad y le usó para extender el reino de Dios sobre ese tiempo y en esas gentes. ¿Sabe? Gente clave. Dios se mueve en su forma trinitaria en medio de las gentes para expandirnos, para extendernos, para ampliarnos. Pero también Dios se mueve en medio de personas y con personas. Gente dispuesta, gente sencilla, gente humilde, gente con convicciones profundas de la presencia del Señor y del mover de Dios en sus vidas. Gente que le cree al Señor que algo puede pasar. En el mundo de la iglesia de Cristo tenemos cientos y cientos de testimonios de hombres y mujeres que le han creído al Señor por cosas grandes y han visto la gloria de Dios. Hoy celebramos 100 años de la historia de nuestra familia, de nuestra iglesia. 100 años desde el momento en que una mujer le creyó al Señor por la voz del Espíritu Santo y empezó a servirle al Señor desde su corazón, con la humildad de su vida, y estableció un movimiento que ha pasado 100 años. Hoy celebramos este movimiento de Dios, del Espíritu Santo, a través de una persona que nadie conocía. Una mujer que se levantó en medio de los tiempos más difíciles, en los que no creían en la mujer, en los que no creían en el ministerio de la mujer, en los que no valoraban la mujer, en los que veían la mujer como de segunda clase, y en el ministerio menos, porque las mujeres no tenían derecho a tener voz en el templo. Pero el Señor la levantó, y la levantó por su Espíritu Santo. Cientos de ejemplos que tenemos en el mundo de hombres y mujeres que han sido levantados por el Señor para extender su reino en la tierra. Pero tengo que decir que, de acuerdo a lo que leemos, y está muy conectado con esto que el Señor puso en mi corazón para compartir con ustedes. Y es que lo primero que puso en mi corazón para compartir con ustedes es que, y hablando con la pastora Silvia, juntos orando sobre esto, ya dije, necesitamos por un lado la intervención de nuestro Dios Todopoderoso, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero en este mover de Dios necesitamos personas claves que le crean al Señor. Pero personas que Dios va a usar y Dios va a ministrar en sus propias vidas 3 cosas. Lo primero que el Señor quiere hacer en su iglesia
para que se extienda, es sanarle. ¿Saben, hermanos? Una iglesia enferma nunca va a crecer. Una persona enferma nunca va a avanzar. Una persona enferma nunca va a extenderse. El enfermo siempre tiende a recogerse. El enfermo siempre tiende a esconderse. El enfermo siempre tiende a estar en un lecho. El enfermo siempre tiende a sentir conmiseración de sí mismo. Siempre empieza a sentir que todo el mundo, yo soy el pobrecito de la tierra. El enfermo no avanza. Lo primero que el Señor quiere hacer para extender nuestra tienda, para extender nuestras estacas, para usarnos, para expandir, para extender el reino de Dios en la tierra, es sanarnos. El ministerio de Jesús, uno de sus ministerios es sanar. Es producir en el hombre sanidad. Isaías 53 habla de Jesús el sanador. Jesús el que sana el corazón, la sanidad integral de la que hablan las Sagradas Escrituras, sanidad del alma. No se puede avanzar si el corazón está enfermo. Hermanos y hermanas, ustedes que me están escuchando ahí en el Facebook o en YouTube, donde sea, no pueden avanzar, no se puede avanzar si uno anda amargado y herido y dolido y resentido con Dios y con la gente y con la iglesia y con el mundo. No avanzamos, no se puede extender. Lo primero que el Señor hace en la gente para que pueda ir hacia adelante es sanarle. Sanar su espíritu con vida, darle vida, vida en el espíritu, por la obra del Espíritu Santo. Sanar su ser interior. La sociedad es una sociedad enferma, el mundo es un mundo enfermo, la iglesia es una iglesia enferma, las familias son familias enfermas. Necesitamos sanidad, por todas partes hay dolor y enfermedad en el corazón y en el alma. Necesitamos que la intervención de Dios se haga realidad sanando su iglesia. Por eso cuando el Señor habló de avanzar y de extenderse y de restauración, el Señor habló de sanar. Tienes que decidir, hermano mío, yo quiero recibir la sanidad del Señor. Quizás tú digas, no, a mí no me duele nada, yo soy sano, yo no tengo ningún problema, no hay nada en mi vida. Y gloria a Dios si eso pasa en ti, porque hay múltiples razones para vivir heridos y amargados y enfermos. Pero también hay múltiples razones para decir, yo no acepto vivir enfermo en mi corazón, porque eso me está deteniendo y detiene la obra de Dios. Quiero decirles, iglesia, la expansión de la obra de Dios en la vida de cada individuo tiene que ver con sanidad. Y para ver sanidad necesitamos vernos a nosotros mismos desde lo profundo de nuestro corazón y reconocer en qué áreas necesitamos que el Señor sane nuestras vidas. Quizás hay áreas en las que el Señor necesita intervenir y sanarnos. Si tú necesitas que el Señor te sane, quizás es buen momento para decirle al Señor, Señor, yo presento mi dolor delante de ti para que la obra tuya me sane. Si quieres extenderte, si quieres ir más allá de donde hoy estás, necesitas experimentar sanidad. Lo primero que el Señor puso en nuestro corazón para decirles en este día, el año 2023 es el año de expansión, pero en medio de ser expandidos, el Señor va a estar sanándonos. Si tú quieres alcanzar a tu familia, alcanzar a tus amigos, alcanzar a tus compañeros, alcanzar tu ciudad,
Necesitas decirle: Señor, yo no quiero ir enfermo ni un momento más en mi vida. Si tú te ves a ti mismo con deficiencias y con incapacidades producto del dolor que te causaron o producto de situaciones que te enfermaron, es tiempo de decirle al Señor: yo no quiero estar más con dolores y enfermedades, yo quiero ir hacia adelante. Si tú ves la gente y la mides por el dolor que te causaron, yo necesito decirle al Señor: sáname, yo no quiero ver más la gente como la vi cuando me hirieron. Necesitamos decirle al Señor: sánanos. Uno de los ministerios de mi Jesús, mi Señor, mi Salvador, es el de sanar. En Lucas capítulo 4, mi Señor es descrito como el que trae sanidad. La Biblia habla de mi Jesús como el que trae sanidad, porque la humanidad necesita sanidad. Pero también la humanidad necesita de gente clave que ejerza los dones de sanidad, que se mueva en esa manifestación de la presencia del Señor y que vaya por la tierra sanando a otros. Hermanos, yo quiero invitarles hoy para que en sus mentes, en sus corazones, en sus labios, en su accionar de la vida, en su interrelacionarse con otros, por el amor de Dios, pongan sanidad en otros. El mundo está suficientemente enfermo como para que nosotros vayamos por el mundo diciendo palabras que enferman. ¿Me explico? Gente, como dice el pasaje de Isaías, que levantan su boca, levantan su voz, que hablan sandeces y cosas raras y equivocadas contra personas. Sabes, hermano mío, la gente está cansada de tantas palabras que dañan, tantas lenguas que se levantan y acusan. Necesitamos más voces que traigan sanidad. Necesitamos más voces que cambien el concepto de las gentes. Hace unos meses atrás, unas semanas atrás, estuve en una reunión y esto es parte de mi llamado para el año entrante, para este año 2023 y de aquí en adelante. Es que escuché a un hombre decir que él es un hijo de un siervo de Dios, pero él no quiere ser llamado siervo de Dios, él quiere ser llamado influencer. Porque le da vergüenza ser llamado siervo de Dios. Esas palabras dañan el testimonio del ministerio de Cristo. Esas palabras dañan, atacan la misma iglesia del Señor. Si gente se avergüenza y no quieren tener el honor de ser llamados siervos de Dios, por lo menos no se pongan a contaminar y a enfermar a otros por su propio dolor. La gente en el mundo necesita sanidad. Y lo peor de esta conversación de este personaje es que este personaje dice: yo no quiero que me llamen siervo de Dios ni pastor, porque yo soy un influencer que estoy llegando a la clase alta para sanar la clase alta. ¿Cómo va a sanar la clase alta si lleva un corazón herido y amargado por la obra de Dios? ¿Cómo tú podrías sanar a otros si tu propio corazón está herido y amargado? Necesitamos decirle al Señor: sánanos, para que al sanar nosotros podamos llevar sanidad a otros, ejerciendo los dones que el Señor ha puesto en nuestras vidas, dones de sanidad, palabras de vida, palabras de restauración, palabras que traigan sanidad y que empujen a las gentes a ir más allá de donde nosotros estamos. Aquí esta mañana estaba pensando, y es parte de mi oración para este 2023, y estaba leyendo sobre un escritor acerca del liderazgo, y él habla de 5 niveles de liderazgo, y el primer nivel de liderazgo es el de posición, es el que a mí me respetan por el lugar que me dieron, no por la persona que soy. Y mucha gente en el mundo ejerce influencia por el lugar que tienen o la plata que tienen, no por las personas, porque sus vidas son podridas, enfermas, malas, equivocadas, dañadas, pero tienen posición.
no son una influencia correcta, no son una influencia sanadora. Necesitamos gente clave que el Señor ponga en posición para que tengan seguidores que sean sanos como ellos son sanos. Se agarra. El primer punto para extendernos es que el Señor en su obra nos sane. Pero el segundo punto para extendernos es que el Señor en su bendita obra nos quite el temor. Aquí dice el pasaje de Isaías 54, y toda la Biblia está llena de pasajes donde el Señor le dice a su gente que no teman. Que el temor no es parte de la vida del creyente. El temor, hablo del temor que es miedo, que paraliza, que limita, que detiene. Ese miedo tiene que quitarse de nuestras vidas. Tiene que ser arrancado de nuestro ser interior. Tenemos que lanzarnos. Dice aquí: serás establecida en justicia, lejos de ti estará la opresión, y de nada tendrás que temer. El terror se apartará de ti y no se te acercará. La iglesia del Señor tiene que experimentar que es libre del miedo. Hay gente que sí tiene sanidad y le cree al Señor, pero las heridas del pasado le dejaron con miedo. Miedo al fracaso, miedo a perder, miedo a que no lo va a lograr, miedo a que no soy capaz, miedo a que me van a murmurar, miedo a que me van a criticar, miedo a que no voy a tener, miedo a que no soy suficiente. Y por supuesto que sí vienen temores a nuestras mentes y corazones. Unas semanas atrás estábamos orando con Silvia y yo le estaba diciendo al Señor mis miedos. Y estaba diciendo: Señor, a mí me da miedo esto, me da miedo esto otro, me da miedo esto otro. Señor, yo tengo miedo en mi corazón. Estos pasos que tú o que yo estoy queriendo dar me dan miedo. Pero inmediatamente que terminamos de orar, recibo una llamada, y gracias a ese siervo, ojalá escuchara esto. Recibo una llamada en mi teléfono y me dice: por varias semanas he querido hablar con usted porque el Señor me dice que te diga que no tengas miedo. ¿Saben? El miedo detiene. El miedo impide extendernos. El miedo es parte de nuestro orgullo porque no queremos sentir que fracasamos. El miedo es parte de nuestro orgullo porque nos hace pensar que si no lo hacemos, ¿qué van a decir de nosotros? El miedo es parte de nuestro orgullo porque nos hace sentir que si no funciona la cosa, quedamos mal. Y ¿sabes qué? Yo quiero decirte que tenemos que parar de tener miedo y ser más valientes y aguerridos en el nombre del Señor Jesús. Tu vida, tu familia, tu ministerio, tu trabajo, tu vida profesional, tu vida secular, tu vida laboral no se extiende si tienes miedo. Tú eres alguien que necesitas experimentar. Yo soy alguien que necesito experimentar que el miedo no se apodera de mí. Cuando el Señor habló a su pueblo, siempre que les habló, les dijo que el miedo tenía que salir de ellos y les dijo: esfuércense y sean valientes. El poder de Dios se va a mover en nosotros para quitar el miedo y darnos valentía. Mencioné al principio hombres y mujeres, están mujeres también en la Biblia, sencillos y humildes, claves, gente clave que parecía que no tenían fuerza, tenían miedo, pero el poder de Dios vino sobre ellos y les empujó a avanzar y hacer el plan de Dios para ellos. El temor no se puede apropiar. Yo quiero que usted diga conmigo ahí donde está, en la silla, los que están acá y los que están allá en su casa mirando desde la silla de su casa. Señor los bendiga. O en el trabajo, algunos nos escuchan desde el trabajo. Quiero que diga conmigo: yo creo que el Señor quiere que yo me extienda. Pero yo creo que el Señor me quiere sanar. Y yo creo que el Señor quita de mí el temor. Yo creo que el Señor tiene expansión para mí, para mi familia, para la iglesia, para la empresa, para mi vida profesional. Pero Él me sana
y Él me quita el temor en el nombre de Jesús. Amén. Y lo tercero que el Señor puso en nuestro corazón para compartir con ustedes es que aparte de que el Señor nos sane y aparte de que el Señor quite el temor, nos liberte del temor y nos ponga su valentía, también el Señor quiere poner en nosotros un corazón que tiene expectativas grandes del Señor. Tú no puedes avanzar y extenderte si no tienes expectativas. Si no sabes hacia dónde te vas a extender, no tienes expectativas. Y si no tienes expectativas de cosas grandes en el Señor, solamente vivirás el día. Vivirás el día a día. Si tú no sueñas, aquí hay un asunto, y es que la iglesia de Cristo tiene que ser una iglesia soñadora, una iglesia que le cree al Señor por cosas más allá de lo que hoy vive. La iglesia de Cristo, los cristianos de hoy deben ser una iglesia, o nosotros debemos ser una iglesia que le creemos al Señor con gran poder en Él y gran confianza en Él, que Él tiene algo más allá de lo que hoy tenemos, más allá de lo que hoy vivimos. Isaías 54 habla de la realidad en la que ellos están, pero cuando el Señor viene a hablarles, les está creando una expectativa gloriosa hacia el futuro. Me encanta eso. Hay un tipo de liderazgo y es el tipo innovador, ese es el que anda soñando, el que cree que se pueden cambiar las cosas, el que es un líder que siempre está pensando que se puede ir más allá. Esa es gente clave en el reino de Dios. Y hay otros tipos de liderazgo y amén por ellos, sí, pero yo creo que el Señor llama a una iglesia que puede creer más allá de sus propios límites. Gente que sueña, gente que ve hacia el futuro y ve su futuro en cosas grandes, en grandes moveres de Dios. Yo tengo en mi propia vida el testimonio. Era un muchacho de 15 o 16 años y mi sueño que Dios puso en mi vida es: te voy a usar, prepárate porque te voy a usar. Y han pasado 40 años quizás, o 30 años, o 45 o 50, no sé cuántos años, pero han pasado tantos años y yo he visto al Señor moviéndose en nuestras vidas. Tuve el sueño de mover mi familia entera de mi país a que le sirvieran al Señor en otro país, y hoy están todos fuera sirviéndole al Señor. Y ahora vamos con los primos y con la tía y con el esposo, y vamos con todos para que le sirvan al Señor. ¿Saben algo? Necesitamos soñar con cosas grandes. Si usted sueña con, voy a tener un esposito, una esposita, una casita, un carrito, unos hijitos, bruticos pero hijitos. No, hermano, no, hermana. Tiene que soñar con que usted va a ir a cosas grandes, tiene grandes dones, tiene grandes ministerios, el Señor va a hacer cosas maravillosas con usted. Usted es clave en el reino de Dios, usted es clave en la obra de Dios, usted es de esas personas claves que el Señor anda buscando para hacer grandes maravillas en la tierra. Sueñe en grande. Tenga expectativas altas, no por su capacidad, sino por el poder de Dios. Y quiero terminar este pensamiento diciéndole lo siguiente. Esto me dio a mí muy duro esta mañana cuando estaba pensando y orando en esto. Y es que uno necesita la intervención del Espíritu Santo para extenderse. La expansión de la obra de Dios tiene que ver con un mover del Espíritu de Dios. Pero la expansión de la obra de Dios con gente clave como usted y como yo tiene que ver con tener el Espíritu Santo para vivir. Pongan mucha atención a esto, porque su vida diaria, el diario vivir, tiene que ver con la intervención del Espíritu Santo. La gente de Cristo, la iglesia de Cristo en el presente y en el futuro es una iglesia y será una iglesia empoderada por el Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo. Y cuando hablo llena del Espíritu Santo, deje a un lado aquellas cosas que se consideran las emociones del Espíritu Santo.
ponga en el centro el mover del Espíritu Santo en su vida, convenciéndole de pecado, de justicia y de juicio. Ponga el Espíritu Santo en su vida, empoderándole para que sea un creyente empoderado. Ponga en su vida al Espíritu Santo, ministrando en su vida para renovarle, hacerle nueva criatura. El diario vivir necesita de la intervención del Espíritu Santo. Pero también para morir se necesita el Espíritu Santo. La gente le tiene miedo a morir porque tiene miedo de no saber hacia dónde va. Y tiene miedo de no saber hacia dónde va por su estilo de vida en el presente. Cuando estaba estudiando sobre esto, el pasaje que vino a mi vida fue mi Jesús. Mi Jesús necesitó el Espíritu Santo en su diario vivir. Pero cuando fue a la cruz, necesitó el Espíritu Santo para ir a la cruz. Pero también necesitó el Espíritu Santo para revivir o resucitar. Y aquí lo que el Señor puso en mi corazón es esto. Hay gente que camina en la iglesia sin mi Espíritu. Hay gente que está muerta caminando en la iglesia porque no tienen vida en sus corazones. Y hay gente que no me ha pedido que los reavive por el poder del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué la iglesia es la iglesia como está hoy? Porque no tiene una intervención mayor del Espíritu Santo. La gente necesita, para extenderse, para que haya expansión, necesita vivir en el Espíritu, aprender a morir a lo que debe morir en el Espíritu y vivir resucitando en el poder del Espíritu. Hay áreas en las que el Señor nos está llamando a morir. Hay asuntos en los que el Espíritu Santo nos viene diciendo que es necesario morir. Y nos hemos negado a morir a asuntos a los que el Señor nos está diciendo que tenemos que morir. ¿Sabes por qué nos negamos? Porque necesitamos la intervención del Espíritu Santo. Hay áreas que el Señor quiere reavivar. Dones, talentos, ministerio, capacidades, habilidades, pero no han sido reavivadas porque falta la intervención del Espíritu Santo. 2023 es un año de expansión, pero tiene que ser bajo la intervención del Espíritu Santo. Que el Señor bendiga sus vidas. Y creo en el Señor que ustedes son sanos, que son libres del temor y que ustedes tienen sueños grandes, expectativas grandes en el Señor. Quiero bendecir a ustedes que están allá en sus casas o en sus lugares, donde están ustedes viéndonos ahora, mientras nos preparamos para tomar la Santa Cena, porque quiero que tomemos la Santa Cena y quiero que la tomemos haciendo un compromiso con Dios. Y ese compromiso de Señor, yo quiero aceptar tu obra sanándome, quiero aceptar tu obra libertándome del miedo y quiero aceptar tu obra llevándome a creer cosas grandes, a extenderme. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos juntos. Tomando esta palabra en nuestras vidas. Creyendo, Señor, que hoy tú tienes un movimiento precioso, Señor, sobrenatural.
que nos has llamado a olvidar lo que queda atrás, sanidad. Y nos has llamado a extendernos hacia lo que está delante, expansión. Confiados en ti y en tu palabra, libres del temor, soñando en lo que tú quieres hacer, creyendo, saludando, honrando lo que tú quieres hacer. Señor, hoy en el nombre de Jesús vamos a participar de esta cena. Comer de este pan, porque este pan representa el cuerpo precioso de Cristo Jesús. Cuerpo precioso que nos trajo vida y sanidad y restauración y nos abrió un camino, un nuevo camino para andar en él. Gracias por tu cuerpo molido en la cruz, Señor. Y gracias por este pan que nos recuerda tu obra en la cruz. Bendigo las vidas de mis hermanos. Bendigo la vida de la iglesia. Bendigo nuestras vidas, Señor. Y te doy gloria. Que al comer este pan, Señor, nos apropiemos de tu verdad y de tu palabra. En el nombre de Jesús. Comemos hoy este pan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comamos todos. Señor, gracias también por esta copa, porque esta copa nos recuerda tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Sangre que derramaste para comprarnos, para limpiarnos, para lavarnos de toda maldad, Señor. Para hacer este nuevo pacto con la humanidad. Señor, que tu perdón y tu restauración venga a nosotros. Tomamos esta copa, Señor, creyendo tu palabra y tomando este compromiso. Porque el pan y la copa son un nuevo tiempo, una nueva oportunidad, y hoy la tomamos. Tomamos esta copa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos tomarla todos. Señor, gracias por tu palabra y por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, porque año 2023 es un año de expansión, experimentando tu sanidad, experimentando libertad del temor y creyendo con expectativas grandes en ti, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Señor les bendiga.